mes del año pasado. El doctor Bruce McMaster es el presidente de este consejo gremial, representa a los industriales. Doctor McMaster, buenos días. Buen día, Néstor. ¿Cuáles son las preocupaciones que ustedes ven en la economía desde el punto de vista de seguridad, doctor McMaster? Sí, bueno, estuvo bien resumido, digamos, en el trabajo que hizo Camila ahorita o en el relato que hizo Camila. Ahí está incluido, digamos, como lo que nosotros en este momento estamos, o sobre lo cual estamos llamando la atención. Son demasiados hechos los que se han venido presentando demasiado frecuentemente también, digamos, que tienen que ver con eso. Entonces, tenemos una muy buena cantidad, digamos, de amenazas, de extorsiones, algunas de ellas se materializan. Usted ya vio, o hicieron mención, digamos, a los casos de Norte de Santander, o los casos de Valle, los casos de Dagua, los del norte del Cauca también, donde ha habido casos, digamos, que lamentar. Y quizá el comunicado lo que busca es llamar la atención sobre todos ellos y que caigamos en cuenta de que no se trata de hechos aislados, sino que se trata de una serie de hechos que se han venido presentando a los cuales no nos podemos acostumbrar. Colombia no puede en este momento de la vida, digamos, dejar que efectivamente se pierda eventualmente el control de las carreteras o el control de la capacidad que tengamos de movilizarnos como ciudadanos o de mover nuestros productos, o que los transportadores y los conductores tengan, digamos, temor de salir a las vías, o los dueños de los carros. De manera que realmente lo que nosotros estamos proponiendo es un trabajo conjunto, un trabajo que ojalá sea pues urgente, serio, contundente, para poder de alguna forma evitar que se pierda pues el control en las vías colombianas, porque si eso llegara a suceder, evidentemente vamos a tener efectos que van a superar con creces, digamos, los hechos aislados que cada uno de ellos significa. Entonces, ese es un poco el llamado que estamos haciendo. Queremos trabajar con las autoridades, con las Fuerzas Armadas, con la policía, con el gobierno nacional, el ministerio, seguramente con los alcaldes también vamos a tener que hacer un trabajo muy fuerte para que efectivamente esta situación sea corregida a tiempo, porque también somos conscientes de que cuando esto se convierte, digamos, en una sucesión de hechos, digamos, demasiado frecuentes en demasiados sitios, pueden salirse de control, y no queremos que Colombia pues llegue a esa situación, nadie lo quiere. Doctor McMaster, con estos hechos de inseguridad que, como relata usted, dificultan las operaciones de las empresas, con el tercer trimestre del año pasado negativo de contracción económica, con datos negativos en octubre de crecimiento económico, con datos negativos de noviembre de industria y comercio, hoy sabremos cuánto creció la economía en noviembre o cuánto decreció, ¿cree usted que en este momento Colombia está en recesión económica? Pues hombre, Víctor, a mí me preocupa, digamos, como centrarse en esos términos, porque esos términos tienden a tener un efecto muy grande sobre el ánimo de las personas y sobre la decisión de la gente de hacer inversiones y demás. Yo creo que esos datos que usted ha, digamos, relatado o sobre los cuales ha hecho un recuento, son datos que nos tienen que llamar la atención, diciéndonos, efectivamente, la economía tiene en este momento alarmas graves, alarmas importantes, y tenemos que tomar los correctivos. Yo le tengo temor, digamos, a que efectivamente lleguemos a ese segundo trimestre, digamos, negativo, y que eventualmente la gente diga y aparezca el titular, digamos, en sus mesas de trabajo o en los periódicos diciendo Colombia está en recesión. Porque si eso llegara a suceder, pues en realidad no es más que un hecho estadístico, es un hecho estadístico que representa una realidad, sin duda sí, pero eso es como un acuerdo entre economistas que se dice que si el decrecimiento es de más de un trimestre, entonces se puede hablar de recesión. Sin embargo, lo que a mí más me preocupa de esa historia, repito, es que eventualmente entremos en una ola de pesimismo que sería muy mala para todos. Yo creo que esos datos los tenemos que tomar nosotros con seriedad, y los tenemos que considerar alertas importantes, y tenemos que tomar los correctivos. La tarea nuestra, la de todos nosotros, la de ustedes, la nuestra, la de los empresarios, es que efectivamente Colombia tenga ojalá un mejor año 2024 y un año 2025, que seamos capaces de tener actividad económica y que produzcamos desarrollo. Entonces, yo quisiera un poco más como hacerle un llamado a quien tiene en sus manos la capacidad de producir, digamos, mejores resultados, para que actuemos pronto y para que logremos tomar esos correctivos. Y es que realmente es mucho más de un hecho estadístico. De hecho, si entramos en recesión técnica, pues está el problema, doctor McMaster, del empleo. Ya, según las cifras de noviembre de la industria, el personal ocupado se redujo en 1.9% en la industria manufacturera. Ustedes, con lo que vieron en el remate de año, lo que vieron en diciembre también, ¿sienten que las industrias siguen despidiendo personal o dejando de contratar?
Sí, Paola, es cierto, y no quiero que vaya a quedar mala, que vaya a quedar esa impresión mala, porque yo lo que decía era que no deja de ser, digamos, como un acuerdo entre economistas, la forma en la cual se denomina la recesión, digamos, a eso me refería solamente. Pero usted tiene razón, detrás de eso está la realidad, y detrás de la realidad, al final del día lo que está es los puestos de trabajo de las personas, que entre otras cosas era la discusión que dábamos el año pasado, también cuando hacíamos la conversación alrededor del salario mínimo, diciendo que efectivamente era incluso sorprendente que, dada la caída que había habido en actividad económica, no hubiera habido una caída tan grande, digamos, en términos del empleo. Pero lo cierto es que los indicios que tenemos hoy en día es que lo que se está presentando es un rezago, es decir, se demora un poquito el desempleo, un poquito más que la cifra de crecimiento económico en materializarse, digamos, lo que conduciría a que efectivamente en este momento, enero, febrero y marzo de este año, vamos a tener realmente que concentrarnos mucho en esa cifra, porque ahí seguramente es donde nos vamos a tener que focalizar. Ese es el gran temor que tenemos. Usted lo identifica muy bien, este primer trimestre y la capacidad que tenga esta economía de producir, ojalá, más empleo. Perdón, Víctor. Adelante. No, es que me llamó la atención una cosa que acaba de decir usted. Le hago un llamado a la persona que tiene en sus manos evitar una recesión. ¿Quién tiene en sus manos la posible tarea o la tarea de evitar una recesión? ¿Quién es esa persona? ¿Y qué herramientas tendría en sus manos para evitarla? Sí, no dije la persona, dije las personas que tienen, y entonces hay varias. Hay, por ejemplo, las personas que están al frente del área del sector de construcción, tienen en sus manos, digamos, reactivar todo el área de la construcción, efectivamente lograr que todo el tema de interés social. La ministra de Vivienda, ¿se refiere usted? Sería vivienda. En el caso de infraestructura, pues ahí hay todo un trabajo por hacer con la ANI, con el Ministerio de Transporte. Hay una cantidad de proyectos que están en este momento muy listos para salir adelante, que deberían poder ser, digamos, sacados al mercado para que fueran licitados. Por ejemplo, en el tema ambiental, pues bueno, hay una cantidad de licencias que están en este momento, digamos, que están detenidas, o incluso licencias que en nuestra opinión están equivocadamente negadas, digamos, para algunos proyectos que pudieran salir adelante. Tenemos, y ese es otro tema para nosotros muy importante, tenemos todo el tema de la confianza en el país, la confianza en la institucionalidad, no en la institucionalidad, en las reglas, la confianza en la ley, para que efectivamente tengamos, digamos, a inversionistas queriendo invertir en el país y queriendo hacer que la inversión, o permitir que la inversión sea un gran dinamizador de nuestra economía. Es decir, son muchas personas, es decir, yo le diría las autoridades económicas, todos los que son autoridades económicas, pues tienen una tarea que hacer en este momento. Doctor McMaster, una pregunta final sobre una teoría que al principio parecía del ministro de Hacienda, apoyada ahora también por el presidente Gustavo Petro, y es que la inflación en Colombia y en el mundo, dicen ellos, se debe al incremento de las utilidades de ustedes, los empresarios. ¿Ustedes han estudiado el tema? ¿Eso tiene fundamento? Sí, a mí me preocupó mucho, y a mis colegas del Consejo Gremial también nos preocupó cuando vimos, digamos, el titular, cuando vimos los trinos que hacían referencias a un estudio del Ministerio de Hacienda, y nos pusimos en la tarea de estudiarlo y de leerlo bien y ver qué estaban diciendo, y nos encontramos con varias cosas. Lo primero es que la forma como se tituló ese estudio, pues fue una forma, pues yo diría muy preocupante, y había que analizarlo, y nos encontramos con que ni siquiera el estudio realmente llega a la conclusión, o permite llegar a la conclusión de que las utilidades se fueron los causantes de la inflación. El mismo estudio dice que en Colombia lo que hubo fue una inflación derivada especialmente de la oferta de los mayores costos relacionados con la producción, con la logística, con los productos importados, con el tema de los alimentos que aumentaron porque todos los fenómenos de lluvias los terminaron afectando, con los paros, con los bloqueos, es decir, una cantidad de razones muy, muy diversas que son las que todos habíamos identificado. De ese pedazo de esa ecuación, ¿es cierto que en los últimos 2 años se dispararon las utilidades de las empresas? No es cierto, y no solamente no es cierto, sino que adicionalmente, le quería terminarle lo del estudio, esa conclusión la toma el grupo técnico del Ministerio de Hacienda basado en un estudio que se hizo para los Estados Unidos durante la pandemia, en donde se preguntaban si en casos de crisis efectivamente las compañías estaban subiendo los precios en forma inusual.
Sí, inusual, desmedida, en fin. Y resulta que ese estudio había sido hecho para Estados Unidos, inclusive para otros países de la OECD. Se lo traen y lo aplican, en mi opinión, en forma equivocada, o en opinión de muchos economistas de los gremios también, porque nos reunimos con todos los economistas, en forma equivocada, y sacan una conclusión que además yo creo que es una conclusión que puede producir daño y que por su sesgo, digamos, termina generando un efecto sobre los empresarios todos, sobre los agricultores, sobre los campesinos, sobre los emprendedores, sobre las compañías grandes y medianas, en donde se les trata de asignar, digamos, una culpabilidad que no tienen, pero además también generando, digamos, un efecto sobre la opinión pública que en mi opinión es dañino, porque en realidad las empresas son las que producen el desarrollo, las que producen el empleo, las que producen inclusive los impuestos, que son los con los que se mantiene el Estado. Entonces a mí me sorprendió el titular, razón por la cual empezamos nosotros, digamos, a irnos aguas arriba, a entender qué es lo que estaba dicho allí, y lo primero de decir es que el titular no refleja lo que el estudio dice. El estudio, a su vez, como lo dijo el director de FEDesarrollo, el estudio a su vez es un estudio con una metodología que no ha sido ni siquiera todavía empíricamente comprobada y que además tiene muchísimas limitaciones. Por darle un ejemplo, ellos hacen una corrida, por ejemplo, del modelo de equilibrio general para Colombia, y suponen que Colombia no tiene ningún tipo de relación con otros países del mundo. Suponen que Colombia no exporta el petróleo que produce o no exporta los minerales que produce, pero en cambio sí produce las utilidades derivadas de esas compañías, una cantidad de errores técnicos importantes que para nosotros son los que han producido ese sesgo que no queremos que haga camino y que nos parece peligroso. Ahí sí es verdad que no solamente el equipo técnico sea el que lo diga, sino que lo diga también otras personas, pues autoridades de mayor rango en el gobierno. Claro, lo dice el propio presidente, dice casi a modo de dilema, la conclusión del presidente es que la inflación no tiene como fuente el costo salarial, refiriéndose al aumento de los salarios, sino el incremento de las utilidades de los empresarios en Colombia y en el mundo. Doctor McMaster, gracias por acompañarnos esta mañana. No, Néstor, gracias a usted por la invitación. Son las 8:30 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.